Bienvenidos a nuestro programa Libros Militantes. En esta oportunidad nos acompaña Marilina Barona, Ezra Alcázar, mi queridísima Virus, y vamos a seguir comentando libros de coyuntura política, libros literarios, en fin, una variedad interesante de textos que nos parece que son importantes para la reflexión colectiva. Le voy a dar la palabra a Virus, pero antes de eso quiero decir que quienes estamos en este programa lo hacemos de manera voluntaria y lo hacemos fuera de nuestros horarios de trabajo. Si bien es cierto que pertenecemos o trabajamos en una institución pública, ejercemos nuestro derecho de expresión y de ninguna manera venimos aquí con ningún tipo de presión, ni mucho menos. Estamos invitados aquí por la 4TV, pero nosotros vamos a cualquier foro a recomendar libros. Entonces, dicho lo anterior, adelante, mi querida Virus, ¿con qué nos vas a platicar hoy? Muchas gracias. Pues es un gusto saludarles a todas, todos, todes. Les traigo este libro que se llama Clítoris, Relatos Gráficos para Femininjas. Y Clítoris es el segundo volumen que sale en el 2017 de Mariela Acevedo, que es la editora de Clítoris, y que reúne a diversas dibujantes, guionistas y personas que ensayan, hacen algunos artículos sobre las diferentes formas del feminismo. Resulta que Clítoris era una revista argentina, que solo tuvo 4 tomos. Después de esos 4 tomos se hizo la primera compilación en el 2014 con el primer volumen y luego ya en 2017 este segundo volumen en forma de libro. Y ya desde la portada empezamos a leer esta serie de dibujos y de viñetas, que por cierto la portada la hace Gato Fernández, una autora que también se dedica a hacer viñetas, a estar muy involucrada en los derechos LGBTQI+, y sobre todo pues el feminismo. Y entonces vemos en la portada un grupo de mujeres que está ahí sentadas, vemos algunos carteles, hay bebidas y algunos pósters. Son diferentes mujeres, diferentes cuerpos que habitan un lugar. Y resulta entonces que nos invita a pensar ya que la portada es política desde que vemos a estas mujeres organizándose, acompañando, imaginando, charlando, y por tanto la política sucede con amigas en una sala, en un cuarto donde se reúnen mujeres solamente a conversar con nuestras botanas, con alguna una bebidita y la posibilidad de escucharnos y acompañarnos entre todas. ¿De qué va Clítoris en este segundo volumen? Tenemos 8 relatos, como ya les comentaba, de guionistas y dibujantes. La parejita forma una historia que nosotros vamos a terminar de leer, y algunas se acompañan de un artículo. Y nos encontramos estos diferentes feminismos desde la ciencia ficción, desde el humor, desde una posición del descubrimiento de por qué me llamo o me nombro feminista, desde las burlas quizás, de esto, cómo se ven reflejadas algunas mujeres en la mirada de la palabra feminismo, y son realmente... ¿Cómo les diré? Pues muchos estilos. Tenemos desde también una mirada juguetona y lúdica. Hay un relato donde la chica se reconoce como feminista y entonces quienes están a su lado se empiezan a molestar cuando ella se nombra así, y ella empieza a transformarse en un marciano. En una cosa así súper extraña que, bueno, ella también dice, ¿por qué me estoy viendo monstruosa? De eso van algunos de los relatos, pero esta Mariela dice así más o menos, quiero compartírselos porque se me hizo como muy, muy, muy poderoso lo que ella escribe en este prólogo que hace. Y dice... También desde las bancadas parlamentarias primero y en los sillones ministeriales después, las mujeres empujaron y forzaron cambios.
Mientras el movimiento callejero se vuelve cada vez más masivo y reacciona ante las respuestas asesinas desaforadas de la desesperación machista, el avance irrefrenable del empoderamiento femenino que lleva siglos y muchísimas batallas. Se filtra entonces sobre sobremesas, charlas íntimas y conversaciones cotidianas. Reclaman a viva voz y organizadas con otras, las mujeres que nos pueden decir desde una y otra vez en café o reuniones qué es esto del feminismo. Y nos dice también, la política no se filtra sin querer, es convocada a hacerse ejercicio de lectura de la realidad. Y eso es lo que nos ofrece, pues no solamente como este librito de Clítoris, que si ya regresamos a por qué salió Clítoris y decía, bueno, es que nombrar el clítoris también ahí, desde ahí empezamos una lectura que ya decía, ¿quién merece nombrarlo? ¿O por qué no se nombra? ¿Quién nos censuró? ¿Por qué no hablamos de nuestros cuerpos? Y así nace Clítoris. Y ella entonces nos viene a decir, bueno, las lecturas que podemos hacer acompañadas y nos permiten hacer una lectura amplia de esto que estamos viviendo y no como solamente cerrarnos a un término, ¿no? Lo va a mostrar desde diferentes. Y hay en este libro 2 hombres convocados para hacer una viñeta y ellos mismos reconocen que no fue nada sencillo. Les costó mucho. Que les costó mucho llegar a esta revista desde cómo ahora se puede nombrar esto de quitarle o más bien hacer nuevas masculinidades, ¿no? Esto lo pueden encontrar en Clítoris. Está muy, muy chido, se los recomiendo y espero que les haya gustado. No le tengamos miedo a las No le tengo. Y a Clítoris. Ezra, ¿qué nos traes tú hoy, el día de hoy? Mira, no me costó trabajo escoger el texto, ¿no? Porque es un texto al que yo he vuelto en las últimas semanas, como algunas y algunos recordarán. Recientemente el periódico El Universal publicó una entrevista falseada y truqueada a Carlos Monsiváis, muy manipulada, ¿no? Yo debo decir que me asomé un poquito a verla, ¿no? Por el morbo del titular y todo, y porque el titular me brincaba mucho y las frases me sonaban extrañas, me sonaban muy extrañas para eh, para la forma de hablar, para la prosa de Carlos Monsiváis, y yo decía, bueno, pues es que solamente se pueden ir con la finta de que esta entrevista sea verídica quienes no hayan nunca leído a Monsiváis, y alguien me decía, bueno, es que no se habla como se escribe, y creo que Monsiváis tenía la capacidad de sí hablar muy parecido a como escribía, salvo algunos textos que de plano eran demasiado extraños o que no... O que él mismo intentaba hacer un tanto distantes, ¿no? De su forma de ser, como pueden ser Aires de Familia, que es un libro que publicó pensando en contar cosas de América Latina para España, ¿no? Para el público europeo. Entonces ahí uno sí siente un Monsiváis muy distinto. Pero yo me estuve acordando, yo decía, a ver, estamos hablando de un Monsiváis que ya en esa época tenía 50 y tantos, 60 y tantos años, y el estilo de Monsiváis existe desde hace muchísimos años, y me acordé de esto, que es una autobiografía que escribió Carlos Monsiváis o que publicó Carlos Monsiváis en 1966. Es formalmente el segundo libro que publica Monsiváis después de la antología de poesía del siglo XX, que también publicaron empresas editoriales S.A., que en este momento, en esos años 60, estaba coordinando Emanuel Carballo, que tuvo una idea genial, pedirles a jóvenes escritores mexicanos que escribieran su biografía, ¿no? Entonces están Gustavo Sáenz, Juan García Ponce, Salvador Elizondo, Juan Vicente Melo, Tomás Mojarro, Vicente Leñero, Homero Aridji, Sergio Pitol, José Emilio Pacheco. O sea, había una visión allí de que estos tipos iban a ser importantes y muchos llegaron a ser muy importantes, ¿no? Entonces, Monsiváis escribe a sus 28 años quién era. Es divertidísimo, ¿no? Porque te empieza a contar la mudanza de su familia, ¿no? De la Merced a la Portales, ¿no? De cómo él es juarista o cómo se hizo juarista sobre todo por la libertad
religiosa, ¿no? Las dificultades que significaba en la escuela primaria ser un niño o ser el único niño que no era católico, ¿no? Y cómo le hacían bullying por eso, ¿no? Por ser un protestante. O te empieza a contar cómo se va acercando hacia la política, hacia la lectura, hacia el cine, hacia la música. Te revela todos sus intereses que después veremos como curiosidades o como cosas que nos parecen sorprendentes que un intelectual de altas miras o con altas relaciones en el poder, pues tenga interés en cosas tan populares, tan sencillas, las pequeñas cosas que le dan muchas veces la explicación a quienes terminamos siendo como mexicanos, ¿no? Entonces, acercarse a este primer libro de Monsiváis, sí es una maravilla, ¿no? Esta es la edición de 1966, ¿no? Y después durante muchos años no se podía conseguir, creo que siempre publicó un cachito y así en algunos momentos de la vida, ¿no? La autobiografía precoz de Carlos Monsiváis, pero recientemente lo acaba de publicar o lo acaba de reeditar Siglo XXI, ¿no? Por ahí en la pantalla saldrá en algún momento una imagen de cómo es el nuevo, la nueva edición, y trae un prólogo de Elena Poniatowska, Wow. en donde Elena dice: fíjate que en esa misma época a mí también me ofrecieron hacer mi biografía, pero yo no me sentí importante como para hacerla, ¿no? Me parecía que no tenía nada que decir. Y la verdad es que se le entiende, ¿no? O sea, eran chavitos, pero como hoy día ella se arrepiente mucho de no haber escrito eso, porque pues estaría viendo a tantísimos años de distancia. Si me dejan, les leo nada más un cachito pues, para que se puedan reír. Así termina, dice: no admiro a mi generación, la veo demasiada uncida al régimen imperante, la recuerdo siempre ligada a las generaciones anteriores, en el empeño de ahorrarse trabajo, de disfrutar lo conquistado por otros, la veo inerte, envejecida de antemano, lista para checar y reinar. Aunque, desde luego, admito y admiro y trato cotidianamente a las excepciones, las gloriosas, insólitas, renovadoras excepciones. Me apasionan mis defectos, el exhibicionismo, la arbitrariedad, la incertidumbre, el esnobismo, la condición azarosa. No sé si pueda llevar a cabo una obra siquiera regular, pero no sirvo para las finanzas o la política. Me aterra terminar. Tengo 28 años y no conozco Europa. Carlos Monsiváis, octubre de Wow, 1966. Es buenísima, buenísima. Súper recomendable. Ya la A mí, pueden leer ¿sabes qué me todos. impresiona? La visión de Manuel Carballo, porque cuando ves la lista de los autores treintañeros o incluso más jóvenes que publica, dices, qué visión, porque justamente fueron los pilares luego de la narrativa mexicana, la mayor parte de ellos, y algunos poetas como Aridgis, ¿no? La verdad No, es que impresionante. increíble. Y acabo de descubrir, perdón, ya me estoy extendiendo, pero en descargacultura.unam, esto que tiene la Coordinación de Difusión Cultural de Audios, hay una entrevista que Carballo le hace a Monsiváis en 1966 para Radio UNAM, alrededor de la antología de poesía del siglo XX, ¿no? Wow. Y es muy divertida porque ahí le está preguntando que por qué incluyó a ciertos personajes, ¿no? Por ejemplo, le pregunta: oye, ¿y Elías Nandino qué onda? Y le dice: bueno, pues tenía que poner, o sea, lo respeto mucho, lo quiero mucho, no me parece un gran poeta, Uy. le dice que es aceptable, pero que Wow. tenía que ponerlo por cuestiones históricas, ¿no? O acepta su admiración absoluta a Octavio Paz, ¿no? Con Piedra de Sol, y cómo mete completo Piedra de Sol en la antología. Es muy, muy chistosa, y lo más padre, o lo más divertido, es que dice, pues, que se está inaugurando como escritor o publicando 2 libros que sabe que no van a vender, que una es la autobiografía de un desconocido y otra una antología de poesía. Siempre muy inteligente, ¿no? Mordaz. ¿Tú qué tienes, Marina, para el día de hoy? Pues hoy traigo a George Orwell, Rebelión en la Granja. Rebelión en la Granja es una fábula satírica, ahora sí que ocurre en una granja y son los animales que primero por el sueño que tiene un cerdo y les dice a los demás animales lo que soñó, ahora sí que hay have a dream, y dice, mi sueño es que nos rebelemos, porque el dueño de la granja se queda con nuestro trabajo y todo lo que tiene no es gracias a su esfuerzo, sino a nuestro esfuerzo. Y entonces tiene una visión absolutamente marxista del trabajo, la plusvalía, etcétera.
y habla de esto, de la organización de los animales para sublevarse. Y después de que hace toda esta explicación sobre la plusvalía, sobre el trabajo, sobre la creación de la riqueza por parte de estos animales como trabajadores de la granja, que son los que le dan el capital para que el dueño de la granja pueda seguir haciendo. Entonces, eso es así como enteramente una concepción, repito, marxista del trabajo, de la producción, etcétera. Y la frase, el párrafo termina con: la única alternativa que sigue es la rebelión. Y entonces, por eso viene el tema de la rebelión. Es un libro, George Orwell fue un escritor que fue muy activo políticamente, no solo era un hombre que escribiera desde la izquierda, sino que también fue activo. Él participó en las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española, tiene un libro sobre eso, Homenaje a Cataluña. En fin, es un hombre activo que hace esta obra que, si se fijan, es un libro muy cortito, es de muy fácil lectura, pero toca temas muy profundos sobre la rebelión, digamos, sobre la necesidad o la justificación de una rebelión, y también sobre el autoritarismo que se puede generar a partir de una rebelión. Y George Orwell lo saca como una crítica al estalinismo, es decir, ocurrió una revolución en Rusia, la revolución soviética, que al principio era más soviética que otra cosa y luego lo fue perdiendo, pero justo hablar del autoritarismo que se fue generando ahí con el estalinismo es una crítica que hace George Orwell a través de esta fábula donde los personajes son los cerdos, el burro, el caballo, en fin, los animales, las gallinas, los animales de la granja y las ¿cómo se llaman? Las funciones o las tareas que va teniendo cada uno, desde el dueño de la granja y después desde sus dirigentes, qué funciones le va dando a los diferentes animales. Entonces, es muy interesante, es muy divertido, se lo pueden leer muy fácilmente, porque incluso casi todas las ediciones traen unas letrototas que hasta las personas como yo que necesitamos lupa para leer, está perfecto y de verdad vale mucho la pena. Qué bien. Rebelión en la granja, George Orwell. Muy bien, Marilina. Yo les voy a comentar un libro de la colección de historia del Fondo de Cultura Económica. Se titula La colonización de lo imaginario, de Serge Grushinsky. El subtítulo es Sociedades indígenas y occidentalización en el México español, siglos XVI al siglo XVIII. Yo conocí al autor en 1990 porque trabajamos 3 compañeros este libro: Diana Sánchez, el traductor Jorge Ferreiro, y yo, porque en este primer libro de historia de Grushinsky sobre México tenía una visión muy afrancesada, digamos, para abordar los temas mexicanos, y entonces nos dimos a la tarea, Jorge en la traducción, Diana haciendo un cotejo de la traducción y yo enlazándome con historiadores y antropólogos para tratar de adaptar mucho de ese lenguaje muy académico, muy francés a la realidad mexicana. Hace poco que vi que se había reimpreso, noté que ya estaba en la 10ª reimpresión, ya se hizo un clásico. Y además fue el primer libro de una saga extensa de Grushinsky. Ya tiene 8 títulos en el Fondo de Cultura Económica. Y yo la verdad es que por la cantidad de reimpresiones que tienen todos sus libros, tiene un libro sobre la Ciudad de México, o sea, tiene de todo. Y él está obviamente concentrado en nuestra historia. Yo lo que vi y lo que me imaginaba en ese momento es que iba a ser como un autor de los muchos autores que escriben, extranjeros que escriben sobre México, y se hizo un clásico. Hoy en las universidades, en las escuelas principales de historia y de antropología, Grushinsky ya es una referencia. Grushinsky
ya se lee de la misma manera que se lee a don Miguel León Portilla, a Eduardo Matos Moctezuma, a Loret Sejourné, a Alfredo López Ossing, es decir, ya entró como en ese grupo muy destacado de historiadores y de intelectuales, sin ser mexicano, hablando sobre temas mexicanos. En concreto, La colonización de lo imaginario es un libro que nos habla de la conquista española en Mesoamérica y de la cruenta transición de nuestra historia mesoamericana a la historia colonial. ¿Por qué está marcada? Está marcada por una violencia extrema. La conquista de los soldados y de las tropas de Hernán Cortés en nuestras tierras fue muy sanguinaria, es decir, entraron y en ese dominio de territorios mataron a muchísimos indígenas. Después los esclavizaron, los obligaron al trabajo forzado y fue de una violencia que yo creo que en la historia de la humanidad solo hay pocos episodios tan comparables como lo que hicieron ellos en nuestro suelo. En 1519 había aproximadamente, en los censos que se tienen históricos, había aproximadamente 25 millones de pobladores en Mesoamérica. Para 1620 ya solo quedaban 750,000 indígenas. Hubo otros factores, no solo fue el tema de la violencia y de la sobreexplotación de los indígenas, sino también las epidemias que influyeron mucho en eso. La viruela. Bueno, una vez que entran y se apoderan de nuestro territorio y se apoderan de nuestra riqueza, les parecía que el comportamiento de nuestros indios era un comportamiento salvaje. ¿Por qué? Porque ellos decían, ¿cómo tienen un mundo donde no hay un dios, sino hay muchos dioses? Es decir, ¿cómo pueden creer en muchos dioses? ¿Cómo pueden hacer de la naturaleza un dios? ¿Cómo pueden hacer de los climas un dios? ¿Cómo pueden hacer de los ciclos agrícolas también un dios? ¿O cómo pueden interpretar las constelaciones y empezar a nombrar a esas constelaciones dioses, ¿no? Dioses que los gobiernan. Y entonces para ellos fue un choque. ¿Cómo hacemos para que ellos entiendan lo que es la realidad, ¿no? Y entonces pues tenemos que evangelizarlos. Y para la evangelización tienen varias estrategias. Una estrategia es ¿cómo se transmite el conocimiento? ¿Cómo se transmitían el conocimiento entre ellos? Bueno, los tlacuilos tenían registros históricos a través de códices, entonces vamos a educar a los tlacuilos para que sean ellos los que empiecen a escribir a través de los relatos, a través de los códices, la nueva historia, la historia de la evangelización del Nuevo Mundo. Otro recurso, vamos a edificar sobre sus templos, sobre sus centros ceremoniales, sobre sus pirámides, vamos a construir nuestras catedrales, vamos a construir nuestros conventos, porque no es solo el hecho de que ya no los tengas, sino que entiendan que eso ya quedó soterrado, que su realidad ahora es otra. Y luego la parte gráfica. ¿Qué les gusta? Tienen muchísimas pinturas murales en Tlaxcala, los mayas tienen pinturas murales. Enséñalos a que pinten los pasajes bíblicos en las iglesias, en las catedrales, y empieza a ponerlas en la arquitectura de los interiores de las iglesias, para que a través de sus imágenes, como ellos interpretan su historia y su cosmogonía, empiecen a entender el mensaje de las Sagradas Escrituras, el mensaje verdadero, el que vale, ¿no? El punto, yo creo, álgido de esa colonización se da cuando Juan Diego empieza a relatar que él empieza a ver a la Virgen María. Y ese pasaje histórico nos llevó a la creencia
de que una deidad antigua, que era en este caso Tonantzin, aparecía ya no como lo que era, como una diosa indígena, sino como una aparición mariana, como si fuera, digamos, una imagen híbrida, es decir, una imagen fusionada, que tenía la esencia de Tonantzin, pero tenía ahora también la cara de la Virgen María, y ella reflejaría, digamos, parte del espíritu de los indígenas que se sentían atraídos por estas nuevas imágenes católicas, ¿no? Según Miguel Sánchez, en 1531, la Virgen se habría aparecido en reiteradas ocasiones sobre el cerro del Tepeyac a un indio llamado Juan Diego. Ella le habría dado el orden de cortar flores y de llevarlas al obispo de México, Juan de Zumárraga. Cuando ante el obispo el indio desplegó la tilma que envolvía las flores, la imagen de la Virgen apareció impresa sobre la tela. Esto en 1649, cuando Miguel Sánchez da a conocer esto, se genera mucha polémica. Por ejemplo, los españoles, no los criollos, sino los españoles que todavía eran una referencia directa de la corona española, decían, no, eso no puede ser, no existe eso, ¿no? Sin embargo, los criollos sí se identificaron con la Virgen de Guadalupe. No solo los criollos, los esclavos negros y cualquier otra, los propios mestizos empiezan a adoptar a la Virgen de Guadalupe como el estandarte nacional, sobre todo el estandarte de la espiritualidad mesoamericana a partir de ese momento. Y para Grushinsky ese es el punto álgido de esta colonización, ya no solo de lo económico, sino también de lo ideológico y también de lo imaginario. Es decir, ya no solo te lo domino en lo económico, sino ya tu espíritu me empieza a pertenecer. Vienen otros libros muy interesantes de Grushinsky más adelante, no en este, donde deja ver que al final no se pudo terminar con esta cosmovisión indígena y que hoy todavía dentro de nuestros pueblos aparecen estas figuras idolátricas, estos dioses, que nos hacen tener una relación diferente con nuestro entorno y con nuestra realidad. Es decir, hoy por hoy nuestros pueblos indígenas son, entre otras cosas, los principales defensores de la tierra, pero no en un sentido territorial, sino en un sentido ecológico. De eso se encarga Grushinsky en libros posteriores. Y tiene un libro específico sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Sí, que tiene un título bien raro. Provocador, si no me muy equivoco. provocador, sí. Que es Imágenes de Cristóbal Colón a Blade Runner. Ajá. Así se llama, ¿no? Sí, y la vez pasada que tú recomendabas yo rapidísimamente recomendaba que viéramos El Nuevo Mundo, la película de Gabriel Retes, sí, que ya está muy olvidado Gabriel Retes, pero que vale la pena siempre recordar, y de una película pues que estuvo cancelada durante muchos años, ¿no? Sí. Que salió ahí en la época de López Portillo y que desapareció, porque justamente hace ahí como más o menos la invención, o cuenta y un poco la invención de una virgen morena para conseguir esa colonización, ¿no? Así y volviendo un poquito a Monsiváis, me acordaba en uno de sus únicos libros de ficción, el único libro de ficción, El Nuevo Catecismo para Indios Remisos, tiene un texto muy divertido que se llama Quien no odia los símbolos solo conocerá la fe por aproximación, y es una batalla con un laudero que no quiere hacer una cruz porque le parece muy chafa hacer una cruz. ¿Por qué no mejor te hago un jaguar y ahí ves bien al Dios, ¿no? La cruz me parece chafa. Buenísimo. Sí, la verdad es que es una lectura sin desperdicio, porque cuando uno va entrando en sus páginas, también te vas descubriendo, es como un libro medio autorreflexivo, ¿no? Es decir, que ¿por qué somos diferentes nosotros a los europeos a pesar de tener este dominio actual económico, político, sociológico? Ahí está el libro, la verdad, muy recomendable, no solo ¿no? Los 8 títulos de Grushinsky,
la colonización de lo imaginario. Y creo que ya se nos acabó el tiempo. Pues Estamos a segundos. estamos a segundos de que se acabe el tiempo, y pues invitarlos a que nos sigan a través de las redes sociales, y que difundan, que comenten, que aquí se lee mucho, porque izquierda que no lee No es es izquierda, ¿no? Muchas gracias. Adiós.